Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Por un lado, ha habido medidas que se tomaron que, más allá de quien fuera el gobierno, eran inevitables. La Argentina necesitaba hacer un ajuste fiscal muy importante porque no había forma de financiar el déficit fiscal con la emisión de monedas. Eso generaba un camino de ida a una espiralización inflacionaria y del dólar y tal vez a una hiperinflación. Entonces, ese mensaje que dio inicial Milei de no hay plata, hace falta un ajuste fiscal, el Banco Central no va a financiar más el Tesoro, era inevitable. Uno puede decir, bueno, Milei lo hizo a su estilo, pero lo hizo y eso de alguna manera le puso un freno a la dinámica que venía, que era absolutamente inmanejable hacia adelante. Después había una segunda etapa que era muy importante también, que era realinear precios relativos, porque esta era una economía que tenía más de 200% de inflación, pero había precios que estaban muy atrasados, el dólar oficial, las tarifas públicas, sobre todo en el área metropolitana, en Ciudad y Gran Buenos Aires, luz, gas, servicios privados, medicina prepaga, servicios de internet, combustibles, todos precios que estaban muy pero muy atrasados y subsidiados. Y otros precios que habían quedado adelantados, entre ellos, por ejemplo, el dólar blue, el dólar libre. Ese dólar de 1.200 pesos en octubre del año pasado, valores de hoy, es casi un dólar de 3.000 pesos, ajustado por inflación. Entonces, era clave estabilizar los dólares mientras ibas ajustando los precios, corrigiendo los precios que habían quedado atrasados. Por eso se devaluó, eso inexorablemente iba a generar un envío inflacionario como el que hubo. Por eso hubo ajustes también tarifarios, por eso los combustibles se triplicaron prácticamente los precios, por eso todo lo que ocurrió. Ese impacto era inevitable también que generara una recesión, porque además la Argentina ya no tenía dólares, tenía menos 11.000 millones de dólares en las reservas y no podía financiar el crecimiento. Entonces, una forma de reequilibrar las cuentas del Banco Central, una recesión, que la Argentina importara menos, gastara menos dólares y empezara lentamente a acumular dólares. Esa primera parte, más allá de que yo tengo algunos cuestionamientos, que se hizo desordenadamente, que se podría haber coordinado, por ejemplo, un sendero de precios, el ejemplo típico de las prepagas, digamos, se liberó completamente la prepaga, multiplicaron por 3 los precios, después inventaron que se habían cartelizado para echar los precios para atrás, porque obviamente la clase media no podía pagar esos aumentos, junto con los aumentos de luz, de gas, de combustibles, es decir, de los alimentos, de todo junto. O, por ejemplo, cuando el gobierno dijo, bueno, frenamos los aumentos de combustible porque no hay más plata en el bolsillo, o cuando empezaron a postergarse quita de subsidios, de servicios, y entonces un mes sí, un mes no. Bueno, todo eso yo creo que ha generado que en este momento el plan esté en un gran dilema, que es cómo se sigue, cuál es la próxima etapa. Y sobre todo porque ha empezado una desconfianza en los mercados típica de la Argentina de las últimas 5 o 7 décadas, que es cuando no tenés dólares en el Banco Central y el dólar te queda atrasado respecto a los precios, es decir, la Argentina se vuelve nuevamente cara en dólares, es decir, el supermercado argentino es más caro que el supermercado chileno, por eso van todos, ahora antes vendían todos los chilenos a la Argentina, ahora van los chilenos los argentinos a comprar a Chile, o es más caro comprar alimentos en un supermercado argentino que en Madrid. Bueno, ahí tenés un problema, digamos, porque eso te genera que es difícil hacia adelante acumular reservas en el Banco Central. Los que tienen dólares no los venden porque dice el dólar a futuro va a estar más alto, lo que se llama una expectativa de devaluación, y bueno, ese es el proceso en el cual se está y que ha generado tanto ruido, ¿no? De que el gobierno se asustó porque el dólar empezó nuevamente a despertar, y el Banco Central sigue sin dólares, es decir, todo lo que había acumulado, se pagaron deudas, se empezó a regularizar el pago de importaciones y ahora estamos de nuevo con un Banco Central con reservas negativas. Entonces, yo creo que en este momento el gobierno está ante la disyuntiva, ¿cómo sigue su plan económico? La única certeza que ha dado el gobierno en términos de explicarle a la gente cómo sigue el plan económico es esa, la del déficit cero. Es decir, nadie tiene duda de que Milei va a hacer cualquier cosa menos incurrir en déficit fiscal hacia adelante. Dicho de otra manera, el déficit cero se ha logrado hasta ahora con un ajuste muy fuerte de licuación de casi un tercio de jubilaciones y pensiones del sistema previsional argentino.
Eso en algún momento se frena porque empiezan a actualizarse con 2 meses de atraso las jubilaciones del ANSES. Entonces, esta segunda parte del año, el déficit cero se va a mantener, es decir, el recorte de gasto público se va a mantener, lamentablemente con más ajuste sobre la obra pública, más ajuste con las transferencias a provincias, pisando algunos pagos, por ejemplo, al sistema energético, porque hay que recortar muy fuerte los subsidios, y como el gobierno ve que si aumenta todos los meses las tarifas de luz y gas, sobre todo en el área metropolitana, pues se recortan fuertemente los subsidios, eso impide que la inflación siga bajando. Hace un mes sí, un mes no, pero lo que no está haciendo es pagando al sistema energético los subsidios, por ejemplo, a la generación. Entonces, yo creo que esa es una certeza, que el ancla fiscal, que el gobierno no va a incurrir, y que si la economía no se recupera y si la recaudación, se han subido impuestos, digamos, con el tema de ganancias y demás, no dan los números, se seguirá recortando, pero nadie tiene dudas de que Milei va a seguir con el déficit cero. Acá las dudas están respecto a cómo va a ser el gobierno para acumular dólares en las reservas, porque a partir de enero de 2025 la Argentina tiene que empezar a pagar algunos vencimientos de interés y capital de su deuda renegociada en 2020, y obviamente si la Argentina no acumula dólares no tiene cómo pagar esos vencimientos. La fórmula para afrontar esos vencimientos es que la Argentina baje fuerte el riesgo país, pueda pagar parte de los intereses y refinanciar el capital, pero para eso tiene que darse un escenario distinto y obviamente previamente levantar el cepo. Entonces, en ese escenario es que está entrampado el gobierno. Yo creo que el gobierno va a optar en este momento por seguir en la línea actual, buscando una desinflación, aunque eso signifique prolongar la recesión, mayor pérdida de puestos de trabajo. En este momento el gobierno considera que su único capital político es que se siga mostrando que la inflación va desacelerando.